Bueno, muchas gracias a quienes se van uniendo a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre la captura de Juan Carlos el Tigre Bonilla. Él es exdirector de la Policía Nacional de Honduras. Y bueno, es un personaje muy interesante, muy controversial. Desde hace ya varios años se le ha señalado de diferentes delitos, pero ahora pues sabemos incluso que desde mayo del 2021 fue acusado por la por la Fiscalía del Distrito Sur y fue solicitado en extradición. Pasó casi un año básicamente prófugo de la justicia. No había sido ejecutada una orden de captura durante todo ese año y pues esta semana se le dio captura. La Policía Nacional lo capturó en el peaje de Zambrano, aquí en el centro del país. Una noticia pues que definitivamente ha dado la vuelta al mundo. Muchos medios internacionales también han contado sobre esta captura, sobre este proceso de extradición que definitivamente es muy impactante para el país. Estamos hablando de un director de la Policía Nacional y justamente por eso quisimos hacer este espacio para hablar un poco sobre esto, sobre qué nos dice esa captura de una institución que en Honduras pues ha estado involucrada en muchísimos problemas. Recordemos una depuración policial. No es el único policía acusado por narcotráfico en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a esperar un poco que también haya más oyentes, que vengan los invitados y la invitada también a este espacio. Pues yo soy Jennifer Ávila, yo soy la directora editorial de Contracorriente. Les recuerdo las reglas de este espacio. Este es un espacio de tolerancia, de respeto, de diálogo. Lo más importante es que tengamos un diálogo aquí entre nosotros, entre los oyentes, y que pueda ser pues siempre en el marco del respeto. Que siempre sea en el marco del respeto y que les recordamos que también si quieren hablar, pues se solicita la palabra. En los últimos minutos del space vamos a dar la palabra a quienes estén solicitándola, pero es importante que tomen en cuenta que tienen que estar conectados de la aplicación de Twitter si están desde el celular, que tiene que ser desde el celular, desde la aplicación de Twitter, y pues tener lo mejor es tener audífonos, ¿no? También para poder tener un mejor audio. No acercarse demasiado al micrófono, porque técnicamente por esa saturación de sonido, Twitter muchas veces pues silencia a los hablantes. Entonces es importante que se tomen estas cosas en cuenta para quienes van a hablar en este espacio. Pues aquí está Leonardo Aguilar, quien va a ayudarme a moderar, quien va a estar moderando conmigo este espacio. Ya veo que está un par de invitados, entonces Leo, presentate y contanos un poco de qué va el espacio de esta noche en Contracorriente. Gracias, Jennifer. Buenas noches. Buenas noches también a Fernando, Otto y a la audiencia que nos acompañan pues esta noche para abordar pues la captura del Tigre Bonilla. Es interesante algunos datos de contexto de cómo surge, porque en primera instancia nadie tenía certeza de si había una solicitud de extradición o no contra el Tigre Bonilla, y Melvin Duarte confirmó que esta efectivamente había entrado en mayo de 2021. Sí lo había dicho, pero tal vez un solo medio de comunicación en el país en ese entonces, en mayo, cuando entró, pero no había certeza de que eso hubiese sido así. Hay que recordar que en ese entonces pues todavía continuaba el expresidente Juan Orlando Hernández, ahora encarcelado por los mismos delitos de narcotráfico, de los cuales también acusan a Juan Carlos el Tigre Bonilla, obviamente también la justicia norteamericana. Otro dato importante analizar es que todavía existen
entre 15 a 20 órdenes de captura que están pendientes de ejecución por parte de la Policía Nacional, y el nombramiento de Ramón Sabión a cargo de la Secretaría de Seguridad ha venido a ejecutar 2 capturas de alto impacto. Entonces, son 2 datos relevantes que marcan una pauta, y ahora en una conferencia de prensa él mencionaba que no descartaba que pudieran venir capturas de políticos ligados a toda esa estructura de narcotráfico. Pero esta noche obviamente vamos a analizar más la parte de la Policía Nacional, cómo dentro de esta estructura han habido agentes, comisionados que han estado involucrados directamente en el narcotráfico, de la mano de políticos que obviamente estaban liderados por Juan Orlando Hernández. Jennifer. Creo que es importante también mencionar a la audiencia que en el juicio en contra de Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, también fueron acusados 6 policías de bajo rango, oficiales que ayudaban con el transporte de la droga. Fueron condenados en Estados Unidos y posteriormente deportados a Honduras. Ellos no se sabe mucho, realmente no se sabe nada de ellos después de que fueron deportados. Pero lo que quiero mencionar con ese dato es que definitivamente el tema del narcotráfico patrocinado por el Estado de Honduras, que es algo que ha estado mencionando insistentemente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no podía ser posible sin tener aliados en la Policía Nacional, en el Ejército y en otras estructuras políticas, que es lo que hemos estado viendo con el análisis de los juicios en Nueva York. Y ahora pues no solamente es Juan Carlos el Tigre Bonilla como la única persona de la Policía Nacional mencionada en estos juicios. Estos policías también estuvieron involucrados en el caso de Fabio Lobo, pero también hemos ya conocido de otros casos también locales, ¿no? Como recordar el vocero de la policía, Leonel Sauceda, acusado de lavado de activos. También actualmente hay una orden de captura en contra de el comisionado Ricardo Ramírez del Cid, que también fue director de policía y acusado de lavado de activos aquí localmente, pero también ha sido señalado por medios internacionales, él y otros generales más de la Policía Nacional, de participar en la planificación de asesinatos. Estos no se han esclarecido, no se han llegado a juicio, ¿verdad? Hay prófugos de la justicia y todavía no hay acusaciones hechas para todos, pero definitivamente el tema de la policía en Honduras ha estado lleno de ese tipo de denuncias, ¿no? El mismo Juan Carlos Bonilla fue parte de la Policía Nacional durante 30 años y entre los años 2012 y 2013 fue el director. Recordemos que en esos años pues también estaba todo, Honduras tenía una tasa de homicidio mucho más alta de la que tiene ahora, y estaban, pues, era la Honduras post golpe de Estado, ¿no? Había muchísima violencia, y pues obviamente estaba el deterioro, ¿no? En que había dejado el golpe de Estado de Honduras. Antes de eso, él fue jefe regional de Occidente, la frontera con Guatemala, definitivamente una frontera con mucha importancia para el paso de la droga en el país. Pero antes, Bonilla había sido denunciado por participar en ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, en 2012 fue requerido por el Ministerio Público por suponerlo responsable del asesinato de Jorge Luis Cáceres, presunto miembro de una banda investigado por el secuestro y asesinato del exministro de Economía, Reginaldo Pantin. Fue absuelto de esos cargos, pero recordemos que también fue en ese tiempo la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, jefa de Asuntos Internos de la Policía Nacional, fue destituida de su cargo
y ella pues denunció que fue por realizar informes al interno de la policía para denunciar esta situación. En el caso de narcotráfico en Estados Unidos, en todos estos casos que se están llevando, se explicó que Amílcar Alexander Artón, el exalcalde del Paraíso Copán, narcotraficante y testigo también en la Fiscalía de Nueva York, acusó al Tigre Bonilla de haber asesinado al presunto narcotraficante Franklin Arita, rival de Tony Hernández, el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, porque quería impedir el tráfico de cocaína hacia Guatemala por Santa Rita Copán. También el narcotraficante Víctor Hugo El Rojo, testigo de la Fiscalía, declaró que cuando Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso Nacional, benefició a Bonilla para escalar posiciones dentro de la Policía Nacional y que éste protegía su tráfico de drogas a cambio. En 2012 se juramentó la Comisión para la Reforma de Seguridad Pública y se creó la Dirección de Investigación de la Carrera Policial debido a las presiones para investigar todos estos acontecimientos, estas denuncias dentro de la policía, pero sobre todo las muertes de Aristide González y Alfredo Landaverde. En 2007, también a Bonilla ya se le había mencionado antes sobre violaciones a derechos humanos, también era sospechoso de una serie de asesinatos cuando fue inspector penitenciario. Así que definitivamente sobre Bonilla caen pues muchísimos señalamientos, muchísimas acusaciones, pero sobre la Policía Nacional hondureña también, ¿no? Y justamente en Contracorriente, hace un par de años hicimos un reportaje sobre esa depuración policial, sobre todas estas denuncias, sobre lo que se intentó hacer en la Policía Nacional, lo que fracasó y lo que realmente triunfó con esa depuración. Y pues aquí tenemos a Fernando Silva, quien fue el periodista que hizo esta investigación, para que nos cuente algunos puntos. Yo creo que es muy importante tocar este tema de la depuración y este tema de la Policía Nacional, justamente en este momento, ¿no? En que también existe o al menos existe en el discurso, ¿no? Todo esto de la reforma de la Policía Nacional, la llegada de Savillón a la Secretaría de Seguridad para poner orden, básicamente, y que esa ha sido pues también la imagen que se tiene, ¿no? Actualmente de la Policía Nacional, deteniendo al expresidente Juan Orlando Hernández o capturando al Tigre Bonilla, que estuvo un año prófugo de la justicia. Pero ¿cuáles son los retos que tiene esa policía y qué es lo que se puede hacer? Y qué es lo que también se tiene que aprender, ¿no? De lo que ya sucedió con la depuración policial. Fernando, contanos un poco qué encontraste con ese tema de la depuración, y vamos abriendo el tema de la Policía Nacional y todo lo que se puede decir de ella y lo que también se espera, ¿no? de ella ahora en este nuevo ciclo en Honduras. Sí, gracias, Jennifer. Bueno, realmente el tema de la depuración policial es muy importante en este momento, justamente porque una de las primeras acciones en 2016 de la Comisión Depuradora fue justamente separar de su cargo a Bonilla y al general Savillón en 2016. Esa fue una de las primeras acciones de esa Comisión Depuradora. Entonces es como las dos caras de la moneda en este momento. Por un lado, Bonilla capturado y Savillón como en el gobierno ahora. Entonces es súper interesante. Bueno, en ese momento el texto, por si quieren referenciarse, se llama La depuración que triunfó, y básicamente la tesis de ese reportaje es que alrededor de los testimonios que recogimos, entre ellos una de las invitadas del día de hoy, la María Luisa Borjas, la exdiputada, mencionaban que la depuración policial tenía un objetivo y era debilitar a la Policía Nacional como institución. Y alrededor de eso construimos esa tesis y recogimos algunos testimonios. Hay que recordar que la depuración policial no es algo que surgió en 2016, ni que surgió en el mandato de Juan Orlando Hernández. Esto surge en 2012,
justamente con una comisión que se formó en 2012 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el que había algunas personalidades de sociedad civil, como Josué Murillo, que estaba allí en esa comisión, y luego esa comisión en 2014, en la última legislatura, se anula esa comisión que se había creado, y en 2016 surge esta nueva comisión depuradora, con personalidades que en ese momento ya eran controversiales, como Alberto Solórzano, Vilma Morales, ex presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y Omar Rivera, actual director ejecutivo del FONAC, y que en ese momento también estaba en la ASJ. Entonces eran personalidades que en sociedad civil tenían cierto renombre, pero que también eran muy cuestionados, y uno de los puntos más cuestionados en ese momento también fue que Alberto Solórzano, el miembro de la Iglesia Evangélica, fuera parte de esa comisión depuradora, y que luego se comprobó que su participación en diferentes comisiones del Estado también tenía que ver mucho con la confianza que le tenía el expresidente Hernández y las autoridades alrededor de él, a él como pastor y como miembro de sociedad civil. Entonces, en ese momento, cuando hicimos el reportaje, que el reportaje es de 2019, hablábamos, por ejemplo, de 6.500 elementos policiales que habían sido depurados hasta ese momento, y de ese total solo el 33% habían sido enviados sus expedientes al Ministerio Público. Por ejemplo, en 2016, cuando se destituye o cuando se separa de su cargo a Bonilla, lo que se dice en ese momento es que el expediente de él no estaba, que no se encontró su expediente, y no se dice nada más. Luego, cuando surgen los señalamientos de Estados Unidos, salen algunos miembros de la comisión depuradora, algunos asesores, a mencionar que Estados Unidos estaba respaldando de alguna forma la decisión que ellos habían tomado, o que se respaldaba la decisión que ellos habían tomado de separarlo de su cargo a raíz de esas acusaciones por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, y dentro del reportaje hablamos, por ejemplo, con el miembro con Argeñal, con Alan Argeñal, titular de la DIDAPOL, que es una de las instituciones, uno de los órganos que creó la Policía Nacional al interno para poder dar seguimiento a los casos de denuncias que se generaban desde dentro de la institución. Y había como toda esa duda de qué es lo que iba a pasar, y al final también había muchos cuestionamientos sobre a quiénes se separaba. Por ejemplo, allí mencionamos que en muchas ocasiones se separó a policías mujeres de la Policía Nacional que habían sido acosadas por parte de altos mandos de la policía y que habían puesto denuncias, o que se habían negado a acceder a las propuestas que le hacían estas autoridades, y de repente estas mujeres policías eran depuradas. Entonces, aquí se plantea como todo ese cuestionamiento de quiénes realmente eran los que eran expulsados de la policía, los, entre comillas, malos policías, los que eran parte del crimen organizado, y que se habló durante mucho tiempo que desde dentro de la Policía Nacional, e incluso lo mencionaban los miembros de la Comisión Depuradora, que dentro de la Policía Nacional se fraguaban o se creaban los planes para hacer muchos actos ilícitos. ¿Eran esos policías o eran los policías buenos, entre comillas, o los que denunciaban actos de corrupción, o los que denunciaban acoso, eran los que eran finalmente depurados? Y ha habido durante todos estos años, desde 2016, cuando se planteó esta depuración policial y cuando se empezaron a tomar estas acciones en contra de Bonilla, de Ramírez del Cid y del general Savillón,
se planteaban desde ese momento muchos cuestionamientos. Y bueno, en ese momento una de las cosas que nos decía Josué Murillo, que es miembro de esa primera comisión que se creó en 2012, que había planteado ante el Congreso Nacional muchas posibilidades, por ejemplo, que se reformara la policía como una institución meramente civil, y luego cuando entra en funciones Juan Orlando Hernández, el expresidente, lo que se hace es darle todo un vuelco a esto y fortalecer a las Fuerzas Armadas. Entonces, acá lo que se ve es que, y lo que reflejamos en este reportaje, es que la depuración policial, de alguna forma, como se concibió desde 2016, fue un proceso en el que la Policía Nacional fue debilitada de alguna forma y las Fuerzas Armadas recibieron mucho mayor apoyo. Y luego esto pues se consume en ese momento a raíz de la captura del comisionado de policía Leonel Sauceda el 9 de febrero de 2019, y que justamente hay un acto muy simbólico una semana antes, que es el pastor evangélico Alberto Solórzano, que era parte de esa comisión depuradora, orando enfrente del púlpito por este comisionado que una semana después era capturado. Y este comisionado, Leonel Sauceda, había sido catalogado como la reserva moral de esa institución. Entonces veíamos que desde ahí se desmoronaba un poco, se seguía desmoronando el concepto de que la depuración policial había sido realmente efectiva. Ahora, en este momento, se puede decir que la depuración policial tuvo sus puntos fuertes. Si planteamos que, por ejemplo, en ese momento, en 2016, se destituyó a Bonilla, pero igual siguen habiendo muchos cuestionamientos de quiénes fueron los policías que se depuraron, por qué razones. Muchos se depuraban por abandono del cargo, y muchos denunciaban, y hasta ahora hay denuncias en la Corte Suprema de Justicia y peticiones de reintegro, porque denunciaban que ellos habían denunciado actos ilícitos dentro de la Policía Nacional y que por eso les habían depurado. Entonces hay como muchos cuestionamientos, y al final de lo que del trabajo que hicimos en 2019 como Contracorriente, también se plantea ese escenario que en 2016 se cancela también a Ramírez del Cid, después de que hubo un reportaje en New York Times, lo señaló de haber organizado el asesinato del general Julián Aristides González, el zar antidrogas, y Alfredo Landaverde, que fue, todos lo conocemos, un político y asesor de seguridad en el Ministerio Público. Y en ese momento, en 2019, Ramírez del Cid surge como casi un héroe y hace muchos señalamientos también en contra de la policía. Entonces, estas figuras que fueron depuradas y que en algún momento se presentaron como héroes, tanto por parte de quienes estaban en contra de la depuración policial como quienes estaban a favor de este proceso, luego queda como mucha ambigüedad, y el resultado es que la depuración policial no hizo reformas profundas y que facilitó la militarización del Estado, y ese como un proceso paralelo a otorgar mucho mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas que a la Policía Nacional, por ejemplo, que los efectivos de las Fuerzas Armadas fueron incrementados, que hubo una policía militar, que hubo una fuerza interinstitucional de seguridad que abarcó muchos espacios, y las justificaciones de la Policía Nacional pues se quedan cortas, y las justificaciones de la Comisión Depuradora también parecen quedar cortas, y también lo vemos reflejado hoy porque, por ejemplo, hoy invitamos a este espacio al pastor Alberto Solórzano y al exmiembro de la Comisión Depuradora, Omar Rivera, y pues no contestaron nuestra invitación,
y no pueden ayudar a que esclarezcamos toda esta niebla que hay alrededor de la depuración policial y de todos estos procesos que al final queda claro que no hubo una reforma y que realmente el objetivo aparentemente era justamente, la tesis que planteamos en el reportaje era triunfó la depuración, pero porque su objetivo inicial no era fortalecer la Policía Nacional, sino debilitarla. Gracias, Fernando. Yo creo que también es súper importante entender que esos procesos en la policía se han dado también gracias a la cooperación internacional. La Policía Nacional tiene formación por parte de la Policía de Colombia, por ejemplo, o por parte de Estados Unidos, o sea que la cooperación internacional ha jugado un papel súper importante, tanto en el tema de depuración, que también quienes se metieron al tema de la depuración también lo hicieron también por una presión internacional y también porque había dinero de la cooperación internacional en ese proceso. Luego cuando se creó la policía comunitaria, igualmente la Policía Nacional tiene un programa que se llama GREAT, que es importado de los Estados Unidos supuestamente para hacer resistencia a las pandillas en los barrios más violentos del país. En fin, la Policía Nacional sí hay una gran responsabilidad también de cierta manera de la cooperación internacional. Y con ese tema de la formación de la policía, cómo ha sido el papel de la cooperación internacional, no sé si Otto ya está disponible para que pueda hablar un poco sobre el tema. Sabemos que también ahora viene el reto de cómo se va a cooperar con la nueva policía o con el nuevo proceso de policía que se necesita en el país, con la esperanza o las expectativas que han levantado en Honduras el general Savillón al mando de la Secretaría de Seguridad, y que definitivamente la Policía Nacional Civil es una institución importante para la reconstrucción de la democracia en Honduras, ¿no? Y la desmilitarización. Pero, ¿cuáles son esos retos que tiene justamente la cooperación internacional? Porque también sabemos que la Policía Nacional no se puede sostener con el presupuesto nacional. Eso es algo que ya se entiende porque también existe una gran precariedad en la Policía Nacional. Entonces, Otto, no sé si puedes tomar la palabra y abordar un poco esa parte. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. No sé si se escucha. Se corta un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Definitivamente quisiera referirme a algunos puntos, primero de carácter general y luego más específico. En términos generales, las policías, las instituciones policiales en América Latina han sido víctimas de sus propios estados. Y con esto quiero decir que existen tradiciones en América Latina muy difíciles de reducir en términos de sus impactos. Y me voy a referir a dos de ellas. La primera es la influencia política que hay sobre las decisiones institucionales de la policía. Si bien la policía es formalmente una institución, como la definen la Constitución y otras normas, apolítica, esto se refiere, no excluye el hecho de que la policía, la institución policial, es una institución enormemente susceptible de la influencia de los gobiernos y de los partidos políticos y de actores políticos de gran envergadura. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
y quizá este es el segundo elemento que caracteriza las instituciones policiales en América Latina, es el hecho de que desgraciadamente las instituciones policiales se encuentran normalmente sujetas al peso enorme que tienen las fuerzas militares. Es decir, tradicionalmente las policías han sido una institución que ha estado subordinada a los militares, y en sociedades tan autoritarias como la latinoamericana eso tiene consecuencias sumamente graves. ¿En qué repercute esto? Pues repercute en que los aspectos fundamentales de una institución policial, democráticos, civil como tal, pues se ven completamente reducidos. Y me estoy refiriendo específicamente al hecho de que pueda la policía tener controles internos debidamente funcionales, que la policía pueda tener una cercanía con la ciudadanía que no sea estrictamente el carácter represivo de una policía, que es una función de la policía, definitivamente, pero no puede ser el único. Y por lo tanto se ha heredado una larga tradición de desconfianza que, por otro lado, dada esa manipulación política que hay de personajes adentro de la policía, pues da lugar a estos hechos de corrupción. Y el otro aspecto que es muy característico de las policías en algunos países es también la presión que reciben de parte de la comunidad internacional, en el sentido de que se espera que sea la policía algo que sus propios estados no le permiten ser. Y entonces hay apoyo técnico, pero los problemas de la policía normalmente no son únicamente técnicos, sino son fundamentalmente políticos. Los procesos de reforma policial son, por un lado, técnicos, en efecto, pero por otro lado son procesos políticos, porque si no se cuenta con la voluntad política adecuada, decidida, los procesos de reforma policial pues terminan siendo bastante limitados. Eso tenemos ejemplos bastante grandes en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, incluso en Argentina ha habido largos procesos de reforma que han dependido de la voluntad de los políticos. Y en el caso de Honduras, pues eso ahora se está viendo, por supuesto, las consecuencias de tratar de rescatar y de recuperar la imagen de la policía, el esfuerzo que hay ahora en unas nuevas autoridades de policía, de darle el lugar que la policía se merece en ese tipo de procesos. Por supuesto que hay un camino larguísimo que recorrer, porque las estructuras de crimen pues continúan, y eso tendrá nuevamente que tener el debido apoyo político, y estamos hablando desde el más alto nivel, de la presidencia, del Congreso y demás, pero fundamentalmente respetando la independencia y la autonomía política que la policía tiene que tener para tomar decisiones técnicas. Y ahí va a ser muy importante que también la cooperación internacional afronte el problema político que eso implica. No es únicamente un problema técnico y de recursos, sino que es un reto de apoyar políticamente los procesos internos de la policía. Y eso lógicamente requiere también mucho esfuerzo por parte de la comunidad internacional, de reducir a veces las tendencias que hay hacia el protagonismo de quién está ayudando más y ese tipo de cosas. A veces las peleas por qué modelo se va a decidir, qué va a pesar. A veces es el modelo colombiano, si no es México el que ayuda, si no es Chile, si no es Argentina, o es España, etcétera. Y eso pues crea una confusión sumamente grande adentro de las instituciones policiales. Quiero decir entonces que la oportunidad que se encuentra el día de hoy de impulsar procesos de reforma es sumamente grande, y estas capturas que se ha dado y el papel protagónico que la policía ha tenido es positivo, en el sentido de que es un paso adelante en darle el lugar a la policía que la policía se merece. Pero uno de los retos más grandes que hay es, en efecto, el que la policía obtenga los recursos que necesita, y para eso sí es necesario tocar el tema de que, paralelo a una reforma policial, se necesita una reforma militar. Y eso estamos hablando, de reducir el peso que tienen los militares en la sociedad
tanto en términos políticos como en términos presupuestarios, porque el gran reto de los procesos de reforma de policía en Centroamérica ha sido cómo trasladar los recursos que hay destinados a los militares y ponerlos en las instituciones policiales con el debido respeto y autonomía que la policía tiene que tener respecto de los militares. Y esa es una competencia histórica en estos países, el que los militares están tratando de invadir, y uso intencionalmente ese término, el ámbito de la seguridad pública que le debería corresponder a la policía, pero se entra en un juego vicioso, círculo vicioso de decir, lo hacemos porque la policía está débil, pero justamente esa excesiva presencia militar debilita al mismo tiempo la policía. Y cuando hablamos de debilitarlo es en todos los ámbitos, presupuestariamente, por lo tanto, la carencia y la debilidad que hay en la toma de decisiones políticas independientes para poder hacer lo que ya ustedes estaban mencionando, tomar decisiones, denuncias, y que eso no repercuta en que, usando el término que usó Fernando, de que los buenos policías los terminen trasladando a otros lugares o los terminen expulsando a la policía. Es decir, lograr el nivel de autonomía del proceso de reforma para que no sea manipulado políticamente es una necesidad muy grande, pero al mismo tiempo es una oportunidad también la que se tiene en este momento y que tanto la cooperación internacional como las autoridades políticas deberían de aprovechar. ¿Y qué tanta voluntad puede haber en la cabeza de la policía actualmente en limpiar, en reformar la Policía Nacional? Son muchos años también en que la policía dentro mismo ha funcionado también de cierta manera como una estructura criminal. Sin conocer ni atreverme definitivamente a afirmar nada a nivel institucional, porque no soy parte de la institución, pero sí se puede observar que hay una voluntad bastante grande por parte de las nuevas autoridades, sobre todo porque la persona que han nombrado como director de la policía es un policía de carrera, es un policía que además tiene un conocimiento bastante grande de la sociedad hondureña, de los aspectos muy sensibles de la sociedad hondureña, de las barras, por ejemplo. Es un policía que incluso ha hecho estudios de doctorado y publicaciones sumamente importantes sobre ese tema desde el punto de vista sociológico, algo que es muy valioso. Es decir, un policía que entienda a la sociedad no únicamente como policía, sino como desde otro punto de vista mucho más amplio, mucho más integral. Eso es positivo. Pero además, y esto es algo muy importante de mencionar, es que un director y nuevas autoridades en la policía pueden tener mucha voluntad, pero sí va a ser necesario el apoyo político de parte en este caso, de la presidencia, de los diputados y también de otros actores en la sociedad, incluida la sociedad civil, de apoyar estos esfuerzos, y reconociendo que no es tarea fácil y que no es algo que se va a hacer de un día para otro, porque definitivamente la herencia que hay en la policía de Honduras de procesos inacabados de reforma, manipulación política, cooptación, no me gusta mucho el término cooptación, pero digamos la simbiosis que se estableció entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y actores políticos, es sumamente grande. Pero hay un elemento todavía más preocupante, y es las condiciones laborales en que se encuentra la policía. Hay que reconocer que el trabajo de policía es uno de los trabajos más difíciles que hay en América Latina, le guste o no le guste a muchas personas, pero lo es de mucho riesgo, y los salarios que tienen son precarios, son verdaderamente lamentables. Y esas condiciones laborales de la policía, cuando tienes policía que no tienen cómo movilizarse, no tienen combustible, no tienen instalaciones adecuadas, no tienen seguros, no tienen atención médica, no tienen atención psicológica, no tienen todo eso que se requiere para dignificar la policía, entonces es muy difícil poder elevar la autoestima de los policías, la dignidad policial, y garantizar que hagan un trabajo
limpio y transparente. Imaginen si un diputado hace algunas semanas, hablando de la reducción del salario de los diputados, dijo que si le reducían el salario, entonces había que prepararse porque eso es lo que daba lugar a la corrupción y que con un salario bajo no iban a ir a sesionar. Un diputado. Un policía no gana ni cercanamente lo que gana un diputado. Y entonces, en Guatemala se hizo un estudio hace algunos años a propósito de la reforma policial, y a pesar del aumento que se hizo con la nueva Policía Nacional Civil de salarios, la mayoría de policías estaban socialmente en la línea de la pobreza, hablando del policía y su unidad familiar. Entonces, hay un reto muy grande, más allá de lo técnico, que es el de mejorar las condiciones laborales de la policía. Y esto, por supuesto, es extendible a otros ámbitos. Podríamos hablar igual de los maestros y de los médicos. Pero como este es el tema de la policía, creo yo que es importante mencionar que hay muchos ámbitos, muchos ángulos de los cuales esto se puede ver. Y uno de ellos es la precariedad institucional en que se encuentra la policía y que quedó después de todos estos años en donde la policía fue prácticamente abandonada. Y abandonar una institución que tiene autoridad, armas y poder, pues es prácticamente lógico que termine involucrada en actos de criminalidad. Y eso estamos hablando desde el nivel de un Tigre Bonilla hasta policías que, pues como sabemos, se aprovechan de su condición en las calles, en los barrios. Y por supuesto, no hay que generalizar, porque creo que es importante también reconocer que hay muchos policías que hacen un esfuerzo sumamente grande, pero que la situación de precariedad es muy grande. Y creo yo que eso es al contrario de los ángulos que se deberían tomar en cuenta para valorar la voluntad política que hay, que no es solamente nombrar buenas autoridades, que eso pues esperemos que ya lo hayan hecho, sino es traslado de recursos, garantizar la independencia y la autonomía en los procesos de reforma, tener observación internacional, pero no injerencia tanto en el sentido de competencia de ver quién va a imponer un nuevo modelo de la policía. Es importante que el modelo de la policía sea un modelo contextualizado, sea un modelo propio en el sentido de ajustado a la naturaleza del contexto de Honduras. Porque ocurre muchísimo, y perdón, no me quiero extender, pero cierro con esto, que se importan modelos y que, como lo que mencionaba Jennifer hace un momento, y cada país que se está asesorando a la policía trata de imponer un poquito sus reglas, y eso no es conveniente. Es importante la asesoría internacional, pero es importante también que dentro de la misma policía se genere un modelo adaptado al propio contexto de Honduras. Y ese es un proceso que requiere también apoyo político y autonomía política. Gracias, Otto. Y bueno, no logró estar la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borja, quien había confirmado estar en este espacio. No sé, Leonardo, si obtuviste más noticias de ella. Ella había confirmado esta tarde su participación en este space, pero no la veo por acá conectándose. Así es, Jennifer. Había confirmado la comisionada en condición de retiro. Hay que señalar que ella ha realizado investigaciones desde antes de los años 2000, precisamente al Tigre Bonilla, ¿no? Y hay un punto que me gustaría señalar y es, retomando un poco lo que mencionaba Otto, la injerencia política en estos aspectos de seguridad policial y el tema de las reformas. Hay una pieza clave durante todo este tiempo en el tema de la policía y es Julián Pacheco Tinoco, ¿no? Ex ministro de Seguridad y uno de los que impulsó este proceso de reformas en el año 2016, que fue precisamente el año en donde salió Ramón Savillón. Ahora una pieza clave ocupando ese mismo puesto, y ahí es donde uno puede observar que estas piezas claves que son nombradas evidentemente de forma política terminan tomando decisiones o, más importante aún, algunas omisiones, como es el caso de nunca se actuó contra Juan Carlos el Tigre Bonilla, a pesar que ya existía una acusación, a pesar que ya existía
una orden de captura. Y importante además señalar que fue en el año 2016 cuando se empezaron a entregar y se empezaron a capturar a varios de los policías, entre los que recordamos a Mario Mejía Vargas, Carlos José Zavala, Juan Manuel Ávila, Víctor Osvaldo López, Jorge Alfredo Cruz, y días después se entregó el ex subcomisario de la policía Ludwig Cris Zelaya Romero. Esta semana le preguntaron a Ramón Savillón si hay más policías que van a ser extraditados y contestó tajantemente que sí. Es evidente que este proceso dentro de la Policía Nacional va a continuar, pero es importante también remarcar esa parte, ¿no? Que el elemento político juega un papel importante, porque ya lo vimos en el caso de Julián Pacheco Tinoco, que en el 2012 asumió, era el hombre más informado de Honduras en la Dirección de Inteligencia e Investigación Policial, un órgano súper importante, una persona que conocía los hilos porque además es militar, alto jerarca, y vamos a ver qué también ocurre, lo que también mencionaba Otto, que la policía, así como las Fuerzas Armadas, necesitan una depuración profunda, una depuración verdadera, y veremos hasta qué alcance puede tener, digamos, este gobierno y qué se puede hacer, ¿no? En estos próximos días que ya se está iniciando con estos dos procesos importantes de extradición de Juan Orlando Hernández, que va a ser el próximo 16, y la audiencia, ¿no? Que las dos audiencias que le esperan a el Tigre Bonilla, Jennifer. Sí, gracias, Leonardo. También quiero decir que vamos a estar pendientes. Justamente solicitamos que el director de la policía, el comisionado Gustavo Sánchez, estuviera en este espacio, pero por cuestiones de agenda no pudo estar. Vamos a estar pendientes de una entrevista muy pronto con él para saber justamente más detalles sobre esos planes con la Policía Nacional y, como mencionaba al inicio, pues la reforma que es necesaria para que también este país vaya camino a construir también instituciones más democráticas y también una concepción de la seguridad desde un punto de vista más democrático, y salir poco a poco del narcoestado en el que hemos estado sumidos. Vamos a terminar este espacio. Si hay personas que quieren hablar o quieren comentar o quieren preguntar, este es el momento. Si no, pues lo vamos a dejar por acá y vamos a seguirles invitando a estos espacios de diálogo y de información y análisis sobre los temas de actualidad que estamos cubriendo en Contracorriente. Bueno, no veo a nadie solicitando la palabra, entonces vamos a cerrar este espacio. Muchas gracias por estar pendientes de lo que estamos publicando en contracorriente.red, y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y a que se suscriban a nuestros boletines informativos vía correo electrónico, vía Telegram o vía WhatsApp. Tenemos aquí a Leonardo Pineda, que levantó la mano. Antes de irnos, vamos a darle la palabra. Gracias, Jennifer, nuevamente por el espacio y a Contracorriente. Bueno, como sabrás, yo también fui parte hasta cierto punto de una organización que se llamaba la Alianza por la Paz y la Justicia. Precisamente la misma organización de donde venía el señor Omar Rivera y doña Gonzalina Julieta Castellanos, que fueron parte en el inicio de lo que fue toda la depuración, en la tercera ola de depuración, ¿verdad? Porque también hay que recordar que hubieron 3 olas, ¿verdad? 2 totalmente fallidas y una que, si bien es cierto, no cumplió con todas las expectativas, pues tuvo algunos alcances y algunas cosas positivas, ¿verdad? También hubieron cosas negativas, ya ustedes lo expusieron, ampliamente, ¿verdad? En cuanto a la captura del Tigre Bonilla y qué significa realmente, uno que lo vio muchas cosas desde adentro en cuanto a la depuración,
es interesante analizarlo porque, por ejemplo, una de las pequeñas manchas que podría señalársele, por ejemplo, al ahora ministro Savillón, era precisamente lo del expediente del Tigre Bonilla. El expediente del Tigre Bonilla nunca se logró localizar en la comisión de depuración, y recordemos que quien sustituyó precisamente al Tigre Bonilla casi subsiguientemente después de que fue separado, precisamente fue Savillón, ¿verdad? Y es interesante saber, pues tratar de conocer esa historia de qué se hizo ese expediente del Tigre Bonilla. Todavía después de 7, 8 años no se ha podido encontrar. Y obviamente todos sabemos que no se ha podido encontrar pues por toda la cooptación que ha habido de parte de la política, como bien lo decía, y más que la política del crimen organizado en la Policía Nacional, ¿verdad? Y lo que decías tú, Jennifer, es también visto desde primera mano, es interesante cómo, por ejemplo, para escoger un comisionado general de la policía, los expedientes pasaban por cierta embajada que todos sabemos cuál es. Allá se hacían las pruebas poligráficas, allá se hacían los estudios, allá se hacían las recomendaciones, y de ahí salía prácticamente los comisionados, ¿verdad? Y tenemos algunos comisionados que pasaron por ahí, que después terminaron siendo señalados por actos de corrupción y por involucramiento con el crimen organizado. Es muy interesante eso porque eso nadie lo dice, ¿verdad? Y todavía los sistemas de identificación de personas, todas las bases de datos de las personas están en esa embajada, ¿verdad? Entonces es importante ver de qué manera pues se involucra más de parte de esa independencia que tanto anhelamos, ¿verdad? Del Estado, de esa soberanía que tanto anhelamos para tratar de asentar también en la Policía Nacional, porque no podemos seguir dependiendo de organismos que a la larga, pues no sé, de alguna u otra manera terminan poniendo personas a conveniencia y no sé a qué conveniencia, ¿verdad? Básicamente eso es lo que quería agregar. Gracias, Leonardo, y yo creo que es súper importante eso que mencionas sobre el general Savillón, porque justamente, bueno, sabemos que fue incluso investigado en Estados Unidos, y al final, a pesar de que fue investigado en Estados Unidos, fue allá donde Savillón terminó asilado, de cierta manera, si se puede decir así, asilado en Estados Unidos todos estos años, aduciendo de que grupos de narcotraficantes querían asesinarlo después de la captura de los Valle. Y es definitivamente una historia que vamos a contar pronto en Contracorriente. Creo que hay muchísimas, justamente lo que decía Fernando, pues muchísimas sombras ahí en el tema de la depuración, pero también en estas historias de los policías, de las direcciones de la Policía Nacional. No son todos estos generales que han sido mencionados, que algunos han sido acusados, han sido investigados, no de todos ellos se ha esclarecido su papel. Creo que también el juicio en contra del Tigre Bonilla nos va a dar muchísimas luces al respecto, y que definitivamente lo vamos a esperar. También el juicio contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos será pues también algo que va a dar muchísimas luces sobre la participación de todos estos altos mandos de la Policía Nacional para que justamente no se repitan esos errores y para que justamente sea decente esa institución. Y hay algo que también que me parece a mí, concordando con lo que decía Otto, que son señales positivas. Primera vez en la historia de que hay una persona al mando de la Secretaría de Seguridad que es un policía de oficio. No solo como comisionado general hay un policía de oficio, que es el comisionado Gustavo Sánchez, sino que también al mando de la Secretaría de Seguridad hay un policía de oficio, que es Savillón, ¿verdad? Entonces eso es interesante, y esos pequeños pasos que se están empezando a dar, por ejemplo, en retornar el control de las cárceles a la policía civil, ¿verdad? Quitársela a los militares, esos pequeños pasos de que la policía militar empiece a replegarse para darle paso a la policía nacional, son cosas que pues nos vimos totalmente afectados durante los 12 años de los nacionalistas en el poder,
ese retorno del militarismo a muchos espacios, ¿verdad? A casi todos los espacios de la vida nacional. Bueno, todavía hay muchas cosas en inteligencia que solo las manejan los militares. Parece increíble que, por ejemplo, en el tema de extorsiones, aquí la policía no pueda ni siquiera localizar un teléfono porque no tiene el sistema, lo tienen los militares bajo la figura del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la parte de inteligencia. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir cambiando. Pero creo que se van dando pasitos positivos. En cuanto a la depuración, a mí me preocupa sobre todo que se está hablando de una reintegración de más de 1,000 policías. Eso sí me parece que va a ser grave, pues por el impacto general que va a tener. Si bien es cierto, muchos de los policías que se depuraron podrían haber sido piezas que no tendrían que depurarse, sí se depuraron personas que sí tenían razón para depurarse y que no es... por ningún motivo sería sano que volvieran. Y por otro, el impacto económico que va a tener eso, ¿verdad? Si los reintegran va a ser enorme. Y si ya tenemos problemas de presupuesto en la Secretaría de Seguridad, eso vendría a causar otro cisma terrible, ¿verdad? Ojalá que se logre manejar de la mejor manera posible eso. Gracias, Leonardo. Vamos a darle la palabra a Gerard, que pidió, ahí ya tiene su permiso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Un placer poder compartir un momento, pues, ante este tema que, pues, la verdad que ha sido de interés nacional. Hay tantas cosas que se vienen comentando y que se hablan a raíz de esto que está sucediendo, pero prácticamente es un secreto a voces lo que está sucediendo. Increíblemente cómo estos actos delictivos, esas bandas delictivas, pues se introdujeron en poderes del Estado. Prácticamente estábamos gobernados por personas que puedo llamar innombrables, porque no valen la pena estarla mencionando tanto, pero sí el recalcar en manos de quienes hemos estado. Y hacía énfasis hace poco con unos amigos comentando, porque esta es la realidad de nuestro país y no podemos desconocerla. O sea, estos temas son de interés nacional y lastimosamente, pues, uno de los factores que tanto ha influido es la politización de todas las instituciones, y las instituciones que nunca esperamos que fueran a ser politizadas, pues, llegaron a caer en manos de los políticos. Y ese es el principal error o flagelo, podríamos decir, lo peor que está pasando en este país, o lo que había pasado. Esperemos que no vuelva a suceder más. Esa politización de las instituciones, donde todo lo que se hace tiene que tener la aprobación de un político, la venia de un político. Y muchas instituciones, pues, podríamos decir las Fuerzas Armadas o todas las instituciones, pues, lastimosamente pasaron a manos de los políticos. Y lo que decía X o Y persona, pues esa decisión se tomaba. Con esto que se da, pues, esperemos que se haga justicia. Creo que esto es el inicio de la... Yo le llamo así, como a veces me pongo a ver un tipo de series ahí y pareciera que fuera Narco Honduras, pero está como que más real. Entonces creo que esto es el inicio de cosas que se van a venir. Quizás más adelante vamos a conocer captura o extradición de X o Y persona dentro de esta misma estructura. Y si es por el bienestar de Honduras y del pueblo, pues que se siga dando. La verdad que este tema, pues, creo que tiene mucho que sacar, y me imagino que alguna otra persona igual quiere participar. No le voy a cortar el espacio. Muchísimas gracias y vamos a seguir escuchando. Muchas gracias. Otto, estabas pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Yo realmente quisiera enfatizar dos puntos. Uno es sobre la cooperación internacional. Si bien es cierto, Estados Unidos es el país que tiene más injerencia, que más fondos traslada a las policías en la región, y que el modelo a través del cual hace ese tipo de apoyos es cuestionable en muchos aspectos. Hay que mencionar que a pesar de eso, de su peso político, de los recursos y de todo lo que hacen, las instituciones policiales tienen
bastante margen de autonomía. Y quiero decir con eso que reciben fondos, pero no necesariamente significa que hagan, para decirlo de manera más coloquial, le hagan caso a todo, a lo que dice Estados Unidos. Y esto me refiero porque en efecto muchos directores, muchos puestos, por ejemplo, muchos de los recursos que se ponen en antidrogas y todo eso, pareciera como que Estados Unidos tiene el control absoluto de lo que ocurre dentro de esas unidades, y no es así. Muchos de las cosas que se hacen sí influyen, pero no determinan. Al final de cuentas, las autoridades en las policías siguen teniendo muchísimo margen de autonomía. Y eso, pongo el ejemplo del Plan Colombia en ese país. Se trasladaron durante muchos años millones de dólares para equipar a la policía de tal forma que fuera un brazo militar en apoyo en contra de la insurgencia en Colombia. Y se hacían controles, cambiaba de administración en Estados Unidos la orientación de los fondos, y a pesar de eso, la policía siempre tuvo independencia, para bien y para mal. Y hasta el día de hoy es una de las policías que recibe muchísimo apoyo, especialmente en los temas relacionados con drogas, y de hecho muchos de los fondos de Estados Unidos para la región centroamericana se hacen trianguladamente, es decir, todo lo que tiene que ver con capacitación técnica se le da el recurso a Colombia, Colombia apoya a las policías centroamericanas. Y ahí existen amplios márgenes de decisión de las policías, de recibir cosas, pero no necesariamente hacer caso. Y por eso a veces nos sorprende cómo policías que han pasado por polígrafos, por exámenes y que tienen los expedientes y la información, terminan involucrados en narcotráfico. Eso, y el otro punto relacionado con esto es que no es únicamente Estados Unidos. En las policías centroamericanas ha habido dinero de Canadá, de los ingleses, de España, de los mismos países de Argentina, de Chile, de todos lados. Y eso, como repito, qué bueno fuera que todo eso constituyera un solo plan bien orientado, con objetivos estratégicos bien claros de todos los apoyos internacionales, pero no ocurre así. De hecho, hay mucha dispersión, hay duplicación, y una de las demandas que tienen los policías cuando asumen las direcciones es tratar de ordenar el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, a veces eso, que podrá tener algunos objetivos, digamos, muy buenos, pero termina produciendo a veces efectos que pueden ser contraproducentes, dado no solamente el amplio margen político que tienen aún las autoridades de policía y los policías en general, sino también a veces un poco esta multiplicidad de apoyos que hay. Y el otro aspecto que quiero referirme brevemente es enfatizar la importancia de la reforma militar. En Guatemala, El Salvador y en Nicaragua hubo proceso de reforma militar porque se salió de la posguerra. Y entonces eso era como que un requerimiento que había que cumplir. En el caso de Honduras, eso es dramático por el hecho de que no se hizo una reforma militar justificando el hecho de que no hubo conflicto armado interno, a pesar de que aquí en Honduras pues hubo un estado contrainsurgente, tal cual lo hubo en Guatemala y en El Salvador, pero no hubo conflicto, entonces tampoco hubo proceso de reforma militar. Reforma militar, estamos hablando de un proceso amplio, grande, de reducción del personal, del cambio de doctrina, cambio de normas, reducción del presupuesto, abrir ciertos procesos para que sean observados por sociedad civil, el trasladar algunas áreas a otros ámbitos, especialmente como la de inteligencia, que es una de las más delicadas. Entonces, quiero cerrar simplemente diciendo que la exigencia de una reforma militar sistemática y en todo lo que requiere el término, debería ser una exigencia también de sociedad civil al gobierno, que se han nombrado en la Secretaría de Defensa y en la policía, va a ser sumamente limitado si no hay una reforma militar
profunda en el país que pueda superar los legados de unas fuerzas militares pues, autoritarias y sobre todo unas fuerzas militares políticas. Y eso pues ya se estudió bastante en los años 90, los ejércitos políticos latinoamericanos que persisten y que siguen teniendo funciones que no son militares y que tienen un peso en las decisiones políticas sumamente grandes y que al menos no de manera tan explícita, pero sí pueden influir muchísimo en los límites que se pongan a una cuestión sumamente básica. La principal competencia que hay en estos países para los militares es la policía, porque si se tiene una policía eficiente, una policía legítima, una policía aceptada, que la ciudadanía confíe en ella, pues lógicamente uno cae en el cuestionamiento, entonces ¿para qué necesitamos una fuerza armada tan grande que consuma tantos recursos y que tenga prerrogativas tan grandes? En esa lógica hay un problema que es mucho más grande que el de una reforma policial, y es el de hacer una reforma militar, que es fundamental, no solamente para el destino de la policía, sino para construir una mejor democracia en el país. Gracias, Otto. Fernando, levanta la mano. Sí, yo solo recalcar un par de cosas. Uno, lo que decía Otto sobre la voluntad que tienen las nuevas autoridades del gobierno con respecto a una verdadera reforma de la Policía Nacional, y yo creo que se han dado pasos importantes. Por ejemplo, el nombramiento de Yulisa Villanueva como viceministra de Seguridad. Creo que es un paso interesante e importante porque era alguien que había denunciado en su momento los actos corruptos y violentos de la Policía Nacional. Yo creo que ese es un punto importante a destacar de lo que se quiere hacer, y creo que eso, sumado al nombramiento del director de la Policía Nacional, que ya se ha hablado en este espacio, y las reformas que se están haciendo, el nombramiento que quizás en este punto podríamos decir que puede ser utilizado de forma política o no, pero, por ejemplo, el nombramiento de mujeres en cada una de las unidades departamentales de la Policía Nacional o de las unidades regionales de la Policía Nacional. Creo que eso también es importante. Son cosas que son pequeños avances. Y yo creo que hay voluntad. Creo que hay cosas que se han hecho ahora que quizás si se hubiesen hecho en 2016 ya estuviéramos más avanzados en un proceso de reforma de la Policía Nacional, como son estos nombramientos que les mencionaba del director de la policía, de Yulisa Villanueva, que pueden ser coyunturales. Luego también mencionar lo que mencionaba Leonardo Pineda sobre el reintegro de los policías depurados. Yo creo que aquí es importante que la ciudadanía y que el periodismo también, así como lo estuvo en su momento, esté vigilante de que no suceda algo similar a lo que sucedió con la amnistía que se aprobó hace varias semanas, que había muy buena voluntad de parte de muchos actores de sociedad civil, de derechos humanos, de diputados, incluso había muy buena voluntad de que personas criminalizadas y perseguidas políticamente fueran amnistiados y fueran liberados, pero también se comprobó en las últimas semanas de que había, y bueno, no solo eso, también hubo una manifestación pública de que había cierta intencionalidad de favorecer a algunos actores que no teníamos claridad, y hasta hoy no tenemos claridad de los señalamientos que ellos tenían de corrupción. No sabemos si son inocentes o si son culpables porque, bueno, en el caso de Chivierri sí, pero en el caso de Flores Lanza no. Si eran culpables
de los actos de los que se le señalaba. Entonces, esto que pase con el reintegro de la Policía Nacional tiene que ser un proceso, o de los miembros de la Policía Nacional que fueron depurados, tiene que ser un proceso ordenado, si se quiere hacer, un proceso en el que hayan expedientes comprobados de que ese reintegro es justificado, porque si no también se está llevando a un retroceso de algunas cosas y de algunos, como decía Leonardo Pineda, algunas destituciones que se hicieron que fueron correctas. Por ejemplo, el caso del Tigre Bonilla, por decir un ejemplo. Pero por ahí seguramente hay muchos ejemplos de algunos policías que fueron depurados que sí estaban involucrados en actos ilícitos. Entonces creo que eso es algo que a mí, por lo menos como periodista, me queda, y gracias a Leonardo por mencionarlo, me queda se queda pendiente en mi cabeza de algo de lo que tenemos que estar vigilantes como sociedad y el periodismo para poder, si llega el momento, poder analizarlo y contextualizarlo y también poder hacer hincapié dentro de la opinión pública. Gracias, Fernando. Y bueno, ya vamos a cerrar este espacio, nos pasamos unos minutos y siempre les invito a estar pendientes de contracorriente.red y de nuestro Twitter aquí contra C-HN para que estén informados y podamos tener pues más espacios de diálogo. Buenas noches, gracias Leonardo, Fernando, Otto y a todas y todos que nos acompañaron.